Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapalofú y Librería La Bullanga. Una cuenta que saldar. 10 amigos han muerto en la guerra. 10 mujeres han muerto en la guerra. Y 10 niños han muerto en la guerra. 100 amigos han muerto en la guerra. 100 mujeres han muerto en la guerra. Y 100 niños han muerto en la guerra. Y 1000 amigos, y 1000 mujeres, y 1000 niños. Qué bien sabemos contar los muertos. Cuántas de miles y de millones, pero aún sabiendo todo es muy rápido. De guerra en guerra todo se borra. Pero que un solo muerto se alce de golpe en medio de la memoria y ya vivimos contra la muerte, ya nos batimos contra la guerra, luchamos por la vida. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Como los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Y les damos la bienvenida a este capítulo número 86 de Gestos Erróneos, acá por Radio Magma, la 96.1 FM de la ciudad de Tandil, o por www.radiomagma.com.ar. Antes de comenzar voy a presentar a quienes llevamos adelante este programa. Mi nombre es Darío Ledesma, me dicen Palito. En la operación técnica y en la búsqueda, en el placar musical de Gestos Erróneos, el querido Gabriel César. Hola, Gaby. Ahí está su característico gesto silencioso. Y frente a mí, naranja, por la luz de neón del cartel de Radio Magma, el queridísimo y gran Facundo Di Paola. Hola, Dipa, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil, en la Argentina, en el mundo. En otros planetas. En otros planetas. Y buen día, buenas tardes, Palito. ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, muy contento de regresar. El miércoles pasado no estuvimos, así que estuvimos 15 días sin vernos. Sí. O sea, nos vimos, pero no nos vimos de la radio. Exacto. Bueno, Dipa, te voy a hacer una pregunta. Sí. A ver si... Sí, a ver, me parece que es la pregunta que me vas a hacer. ¿Qué leíste y por qué para abrir este capítulo de Gestos Erróneos? Muy bien, leí un poema del poeta francés súper reconocido, Paul Éluard. Mirá. ¿El primer francés en Gestos Erróneos? Sí, dice, yo lo miro a Gaby porque Gaby tiene una memoria prodigiosa. En este programa cuasi te diría que podría ser la memoria de este programa. Es la memoria. Es la memoria de este programa. Recuerda todos los datos que nosotros vamos olvidando por ahí. Él es la memoria, nosotros somos la voz balbuceante de este programa. Exacto. Así que bueno, leí, primer poeta francés que viene a este programa. Leí un poema de Paul Éluard, poeta francés. Tengo las obras completas de Paul Éluard que voy a comentar, que las encontré un día en la calle tiradas en Buenos Aires. Una edición muy bonita, con tapa dura, acolchadita. No, es re linda. ¿En serio la encontraste en la calle? Sí, bueno. La encontré tirada. Encontré 2 bolsas de consorcio grandes, llenas de libros. Libros muy, muy buenos. ¿Y qué hiciste? Me los llevé todos a casa. Armaron casi el 20% de mi biblioteca. ¿Pero qué? ¿Arrastraste las 2 bolsas? Sí, llevé una colgada hasta mi casa. Estaba en Buenos Aires, a 7 cuadras de mi casa. Y volví y busqué la otra. Llevé hasta mi casa y después empecé a revisar porque me di cuenta que había muy buenos libros, que esto era un tesoro. Claro. Y de muchos libros yo ya los tenía, los regalé y así como, bueno, eso. Y encontré este hermoso libro de Paul Éluard que se llama Obras Escogidas.
Y en este tomo 3 se llama, tiene por título Poemas Políticos, de Paul Eluard. Y tiene poemas a las luchas comunistas, tiene como muchos poemas. Y agarré este poema, ¿por qué? Primero porque nuestro contexto nacional es complejo, pero a su vez el contexto internacional también es muy complejo. Tenemos 2 guerras en este momento. Podemos llamarle guerra a una, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, y podemos llamarle, no sé cómo llamarle a lo que está pasando en este momento en Gaza, porque es parte de la opresión del Estado de Israel sobre el pueblo palestino histórica, y a su vez un grupo terrorista de palestinos, que es el Hamas, que también viene hace mucho tiempo generando acciones terroristas sobre el pueblo israelí, con las cuales yo por lo menos no comulgo con ninguna acción que implique la acción armada, digamos. Que implique una acción armada sobre todo sobre población civil, sí, digamos. Es como que hay algo ahí que no se puede, ¿viste? Como que no. Pero también, digamos, y hay muchos palestinos que tampoco comulgan con las acciones de Hamas, digamos, y con la forma de actuar de Hamas. Pero bueno, también es algo que a mí todo el tiempo me conmueve. Ya he traído Sí, es algo que has muchas veces. cosas sobre el tema. Pero bueno, hay una presión histórica, una opresión histórica, apartheid, que le llaman también, digamos, tomando un poco lo que había pasado en Sudáfrica en su momento con la población negra, sobre el pueblo palestino. Y también de opresión sobre sus pobladores, de invasión de colonias israelíes en lo que se había en su momento acordado como parte del territorio palestino. Cuando Israel invade ese territorio, se instala ahí, dice acá vamos a hacer nuestro Estado, y se llega a un acuerdo que Israel viola continuamente. Y bueno, a partir de eso, yo creo que un grupo como Hamas surge a partir de la continua del continuo hostigamiento de una población apoyada por los grandes imperios como el norteamericano, con un nivel de dinero puesto en armas y en armas de destrucción para efectivamente llevarlas adelante o utilizarlas contra el pueblo palestino, digamos. Sí, 2 cosas. No sé si viste que Brasil llevó una propuesta a la ONU de que haya pausas en la guerra y todos votaron a favor, exceptuando Estados Unidos, que es de los 5 países que tienen el poder de veto en la ONU. Exacto. O sea que ellos van y dicen no y es no, digamos. Así que vetó esas pausas pacíficas que estaba proponiendo Brasil. Y otra cosa es que creo que es un tema que hay que es como que informarse muchísimo. Porque yo vi mucho esto de, bueno, me pongo de tal bando, y es como mucho más complejo que de qué bando me pongo, ¿no? El otro día veía que ahí en el canal de País de Boludos, en YouTube, sacaron un informe en lo que invitaban a alguien que es una persona que ha estudiado por muchos años el conflicto, lo sigue muy de cerca. Y yo dije, a ver qué onda, y de repente se empezó a meter, y era... Es un montón. Bueno, entra lo religioso, entra lo cultural, entra cómo se percibe cada palestino y qué es lo que exige a partir de eso. Y bueno, Israel ahí... Por ejemplo, el Estado de Israel piensa, por ejemplo, un detalle, el Estado de Israel cree que el pueblo palestino, como son árabes, pueden vivir en otro territorio que no sea ese. Entonces pueden vivir en Egipto, porque Egipto ya es un país árabe, entonces tendrían que irse para ahí. Pero bueno, el Estado palestino estaba instalado ahí hace también muchos años, digamos. Hay gente que tiene sus casas, su vida ahí. Es uno de los estados, de los pueblos más densamente poblados del mundo, porque la Franja de Gaza es muy chiquita. Y viven ahí 2 millones de palestinos en zonas muy pequeñas, digamos, no sé, ahora me acuerdo la cantidad pero es el país más densamente poblado del mundo. Sí, y después que
su territorio sagrado también, entonces Sí, total. están en disputa eso también. Es como la complejidad. Cuando entré en el video y empecé a escuchar todo lo que charlaban, digo, pero esto es súper complejo para después solo decir, bueno, me pongo de tal lado tan livianamente, me parece. Sí. No sé, me parece que ahí hay como que acercarse, informarse, entender. Digo, acá se pueden, más o menos si te explican se entiende, digo, pero que después no quede como algo que no nos informamos, que no sabemos, ¿viste? No, y a mí me pasa que leo mucho y hay cosas que también, digo, es como, ¿acá qué pasó? Digo, como que hay mucho, porque es como mucha parte de la historia y muchos cambios dentro de esa historia sobre el mismo conflicto, digamos. Y es complejo de explicar incluso. Sí, total, muy complejo. Así que bueno, qué bueno que hayas traído el tema. ¿Lo querías hacer por algo más? ¿O? No, y sí, por supuesto hay algo de que también a mí me resonaba, sobre todo en el tema de un muerto que dice algo así como un muerto que se para sobre nuestra memoria o algo por el estilo. Digo, que también, digo, en estas épocas, pero que un solo muerto se alce de golpe en medio de la memoria, dice, ¿no? Y también, digo, hay algo ahí que en el panorama político actual, digamos, tenemos que pensar en todos los días en algún muerto que nos haga recordar en qué posición estamos, digamos. Porque tuvimos, por desgracia, tuvimos un montón de muertos a lo largo de la historia argentina. Contamos 30.000 detenidos, desaparecidos, digamos, y un montón más de detenidos, desaparecidos durante la última dictadura militar, y durante las dictaduras anteriores también un montón de fusilados y muertos. Y me parece que también que un muerto de esos hace sobre nuestra memoria para poder decirnos en este panorama político dónde tenemos que estar parados, digamos, porque no podemos dejar pasar todas estas barbaridades que dicen dos de los principales candidatos o de los candidatos más votados en las últimas elecciones PASO, digamos, que la verdad que todo el tiempo tenemos que estar revisándonos continuamente y hablándolo. Sí, totalmente. Así que si alguien quiere decir algo, aportar algo a lo que estuvimos charlando, se pueden comunicar con nosotros al Instagram de Gestos Erróneos, que es Gestos Erróneos, nos buscan así, nos puedes mandar un mensaje, etiquetarnos en una historia. Ahí van a encontrar un link también en nuestra biografía que los lleva a muchos botoncitos, ahí pueden colaborar con un cafecito si quieren apoyar económicamente este programa. Pueden escuchar todos los programas anteriores de Gestos Erróneos en Spotify, están alojados ahí. Si no, nos buscan directamente en Spotify, Gestos Erróneos, nos siguen, reproducen, comparten lo que quieran. Y si no, a nuestros teléfonos personales, o si quieren, nos pueden enviar una carta. Sí, una carta, porque ya el hecho de posicionarse frente a una hoja es escribir un poema. Posicionarse frente a una hoja, pensar en escribirla, pensar en garabatearla, pensar en escribir una letra más grande que las otras, todo eso se puede hacer cuando uno escribe una carta y cuando uno escribe manualmente sobre un papel. Así que nada, podés escribir un poema, podés escribir un intento de cuento, podés escribir simplemente un relato de lo que te pasó en el día y enviárnoslo para que lo compartamos acá, porque compartir la escritura es compartir las pequeñas revoluciones. Así que estaremos esperando esas pequeñas revoluciones, las pueden poner en un sobrecito y la mandan a Irigoyen 882, a Radio Magma, para el programa Gestos Erróneos. El código postal de Tandil es 7000. Gestos Erróneos, el cable destrozado de los auriculares que reproduce entrecortado un bolero triste. Me han pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado.
soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman. Y entonces me la paso suspirando, pero creo que el verdadero amor está rodeado de tristeza. Siempre lo dije, aunque no sé muy bien por qué. Es breve, es intenso, se muere. Bloque número 2 de Gestos Erróneos. Estábamos haciendo una pausa para que reflexionen sobre estas palabras de alguien que podría ser Juan Gelman, pero no es Juan Gelman. No lo es. Tiene una voz parecida, ¿no? Sí, totalmente. Tiene una voz parecida. El invitado del día de la fecha es Haroldo Conti. Sí, el mismísimo. Escritor argentino que tiene muchas cualidades muy hermosas, entre ellas que para mí habla muy lindo. Te engancha cuando lees las entrevistas, decís, che, me quiero quedar escuchando a este tipo más tiempo. Sí, total. Y bueno, yo no le he leído, pero dicen que tiene una de las grandes novelas de la historia de la literatura argentina. Muchos lo ven como uno de los mejores escritores de la Argentina, incluso lo comparan con Borges, pero en otra línea, muy distinta, digamos, Total. mucho más popular, mucho más arraigada a las reflexiones más mundanas que tenemos todos. Así que nada, bueno, hermoso traer a Haroldo Conti previo al domingo de elecciones también, que me parece que se lo merece. Sí, no queremos decir que no es casualidad elegir a Haroldo Conti antes de las elecciones. Obviamente, nada en este programa, o bueno, sí, algunas cosas son casualidad, pero esto no lo es. Como es una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Exactamente. Es un poquito eso. Haroldo Conti es uno de los mayores escritores argentinos, fue periodista, piloto de avión, sí, seminarista, dramaturgo también, navegante, nadador de aguas abiertas, guionista de cine y docente. Daba latín en alguno de sus momentos de docencia. Escribió obras de teatro y por algún lugar leí, lo que pasa que no sé, esto lo tiro como un dato de color que no lo sé, no, como que en algún momento también se había dedicado a los títeres o que tenía un amor por los títeres. Sí, cuando era pequeño. Claro, ahí está. Pero no, eso, me quedó ahí como entre tantas lecturas, no lo agarré porque estaba ahí. Sí, yo lo leí, algo que tenía que hacer, era algo que pasaba los domingos en su pueblo y él hacía como el guión de lo que iba a pasar el domingo y siempre dejaba la atención a lo último para que el domingo siguiente ahí está. vaya No toda sé la si gente. no lo traje ahora que lo decís, porque eso, como que él escribía y ese fue su inicio en la escritura. Nació en Chacabuco. En Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Chacabuco. ¿Puedo decir algo que él piensa después sobre su pueblo? Sí, obvio. Dice Haroldo Conti, con el tiempo Chacabuco ha adquirido un relieve fantasmal para mí. En realidad cuando escribo hablo de ese Chacabuco mío, no es exactamente el Chacabuco que ahora existe, acá a 200 kilómetros de Buenos Aires, con ese letrero tan alentador que dice Chacabuco es futuro, y los molinos Río de la Plata. Toda esa pujanza que enorgullece a los chacabuquenses. Para mí Chacabuco es aquel pueblito que relato, describo y en cierta medida recupero, aunque lo invento bastante. En la balada del Álamo Carolina, uno de sus libros, el Chacabuco de Tapieles Amarillos, de Viejo Pélice, del Viejo Ponce, del Padre Doglia, de mi padre, de mí mismo, chico, cuando salía a recorrer el campo con mi viejo que era vendedor ambulante. Hermoso. Él cuenta cuenta una anécdota de que te la contaba hace un ratito, que estaban en un evento en Colombia o en Ecuador y se iban presentando al presidente, entonces se acerca García Márquez, dice García Márquez de Colombia, se acerca a Juan Rulfo, dice Juan Rulfo de México, y va Haroldo Conti, dice Haroldo Conti de la República de Chacabuco. O sea, se presenta como de ese pueblo, ¿no? Como de Argentina, así que me parece extraordinario. Y un par de cosas, un par de datos. Él nace el 25 de mayo de 1925. Sí, 25 de mayo. Sí. Y el padre fundó la primera unidad básica peronista de Chacabuco. Sí, eso es cierto. Y también otra cosa que había encontrado también era que es nadador de aguas abiertas. Sí. ¿Lo dijiste? Sí. Ah, ahí no te lo había escuchado. Que también estaba ahí repasando entre todo este inicio. Para mí súper pintoresco todo eso. Y navegante, que una vez tuvo un naufragio, así que dice que... Navegante te lo había escuchado, pero no tuvo me un naufragio, llegó a la costa de Montevideo, de Uruguay, y que le dieron como un papel, porque como había perdido todo en el naufragio. Entonces lo mostraba con mucho orgullo de que era un papel que demostraba que había sido un náufrago. Incluso, cuando vio por primera vez el Paraná y todo eso, el delta del Paraná, se enamoró y se fue a vivir a esa zona. Militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en el Frente Antiimperialista por el Socialismo. Ahí
expuso su compromiso militante, más allá de que también en su literatura obviamente está su compromiso. Igual habla esto de la literatura comprometida o no, panfletario o no, que lo vamos a ir repasando. Y es importante decir también que el 5 de mayo de 1976 fue secuestrado en su casa y aún hoy sigue desaparecido. Hay información que pasó por el centro clandestino El Vesubio. Cuando se lo llevaron en su escritorio tenía una frase en latín que decía: este es mi lugar de combate y de aquí no me moverán. Sí. Decía. Y algo también importante, entre todos los homenajes, el Centro Cultural Haroldo Conti, que está dentro de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ex EXMA. O sea, el centro cultural que está ahí, donde en el centro se llama Haroldo Conti. Un dato interesante también, ahí hay mucha investigación de quienes llevan adelante el Centro Cultural que han hecho sobre Haroldo Conti, y hay muchos fragmentos de cosas, por si vos querés buscar, en la página de internet hay muchos fragmentos, si uno quiere ir a buscar, a ver qué opinaba sobre tal cosa, hay como fragmentos que ellos fueron desglosando en toda esa investigación que han hecho durante años sobre Haroldo Conti. ¿Querés que te diga esto de cómo llegó la escritura y cómo fue lo de los títeres? Estaba acá, al final lo tenía. Dale. La cosa empezó de esta manera. Yo era alumno de una escuela de pupilos. En aquel tiempo no había cine y reemplazábamos esa diversión dominical con unas funciones de títeres. Yo me ocupaba de escribir los libretos que, como en todas las seriales, se acababan en el momento de mayor suspenso y se continuaban en el próximo domingo. Ahí está. Era una serie hecha con títeres, hermoso. Claro, perfecto. Así nació en mí una parte de esta vocación por la literatura. La otra parte se la debo a mi padre, este vendedor ambulante que iba por los campos. Él siempre fue un gran cuentero y lo es todavía. Mi padre era un viajante, un tendero ambulante, y yo salía a recorrer el campo con él. Se encontraba con la gente y antes de venderle nada se ponía a charlar y contar cosas. Así recibí ese hábito de contar oralmente. Hermoso. Tiene varias novelas: Sudeste del 62, Alrededor de la jaula del 66, La vida del 71 y Mascaró, el cazador americano del 75, que recibe el premio Casa de las Américas. Sí. De Él Cuba. antes había sido jurado del premio Casa de las Américas. Varios años fue jurado. Y de cuentos tiene Todos los veranos, Con otra gente y La balada de él, Álamo Carolina. Es importante esto, fue jurado del premio Casa de las Américas. En Cuba dice que ahí se dio cuenta la importancia del compromiso político. Exacto. Y empieza a también modificar qué hace con su escritura y también con su militancia. Incluso llega a rechazar la beca de Guggenheim, que es una beca que se le da a muchos intelectuales, pero es una beca que da una fundación estadounidense. Entonces, cuando le llega el rumor de que la carta para invitarlo a sumarse a esa beca, él la rechaza porque no puede ideológicamente. La carta es muy, muy zarpada, si la quieren buscar, la carta con la que Haroldo Conti rechaza la beca Guggenheim, porque además dice algo muy particular, que es que dice: yo si pienso en mí, me vendría muy bien, porque digo, en mi país ser escritor es sinónimo de ser pobre. Y esta beca me vendría muy bien, pero no puedo hacerlo porque hay algo más allá de mi propia individualidad. Así que la carta es descomunal, porque además le está hablando al director de esa fundación, entonces está muy, muy zarpado. Y quería sumar también que en un momento dice en una nota: para mí la literatura deja algo cuando me enseña algo. O sea, él considera cuando a la literatura le enseñó algo, ahí está bueno. Me da pautas, me da modos de vida. Por ejemplo, un autor que influyó en mí en su momento, literaria y moralmente, fue Alan Silitoe, con La soledad del corredor de fondo. Es decir, no solo me enseñó a escribir, sino también a vivir. Me dio una serie de pautas y una moral para afrontar la vida. A veces hay autores que literariamente pueden ser inferiores a otros, pero que vitalmente para mí representan mucho más. Y ese es el mérito y la influencia fundamental que le reconozco a Hemingway o a otros. Por ejemplo, a Gerardo Pisarello. Y después incluso dice, hay autores, por ahí Borges no me da vitalmente lo que necesito, pero literariamente es impresionante, y otros sí me dan lo vital, pero literariamente capaz que no son tan zarpados. Y a mí me ayudó mucho a entender por qué hay autores
que me gustan, más allá de si son literariamente zarpados, porque esto te enseñan algo, te ayudan a entender y aprender a vivir. Sí, total. Está buenísima esa manera de ver la literatura. Sí, y yo también tenía ahí un poquito... ¿por qué le interesa? Me dice, me interesa que los demás asuman mis historias como actos más que como relatos. Cual si fueran propias, las participen, que es algo más que leer, y las incorporen a sus vidas. Así, a través de mis personajes, soy yo el que me vivo. Me vivo en historias que fueron o pudieron ser. No importa su correspondencia efectiva en el tiempo, porque después de todo, el tiempo sin nosotros es nada. Y todo lo que pretendo es que otros vivan a partir de esa minúscula sucesión de signos, que mientras alguien no los anima, apenas son un trazo de tinta. Que también me parecía ahí como súper coherente desde un lugar de militancia política. Que la literatura también, que se viva como un acto, como una acción concreta que provoca algo, digamos, que es cercano a esto que vos decías. Hacen digamos. algo. Claro, que genera algo. Y esto último, yo también había traído eso, pero esto que ese acto se incorpora a nuestra vida. Sí. Empieza a ser parte de nuestra vida, eso también me parece descomunal. Y al final, esta idea de son una sucesión de signos a menos que alguien los anime, digamos. Y animar es leerlo, digamos. Sí. Si no, son solamente Sí. una mancha en una hoja. Pero cuando uno los anima, de repente se convierten en otra cosa. Nada, la importancia de que alguien lo lea, ¿no? Que lea eso. Y después quería sumar esto. Hoy lo compartí por todos lados, a esto se lo pasé a todo el mundo porque me pareció zarpado. Él dice en un momento, los hombres de alguna manera tratamos de construir monumentos eternos. Nos aferramos a cosas. El río es el tiempo irrecuperable, es un pasaje de olvido, es lo que más representa la vida del hombre. Nosotros queremos aferrarnos, fijarnos de cualquier forma por esa vocación de eternidad que sentimos. Pero lo concreto es que las cosas se mueren, que nosotros nos gastamos, que cambiamos continuamente. En ese sentido, el río es despiadado y de lo más humano. Nunca es el mismo, transcurre, cambia, se parece al hombre. Nada, me preguntaban cómo habitamos los cambios, ¿no? Cuando todo el mundo, cuando te está cambiando la vida y qué hacemos con eso, si lo podemos habitar o, viste, mucha gente que se enorgullece de estar siempre haciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿y qué más te está pasando de hacer siempre lo mismo? Sí, total. ¿Cómo estás habitando? Y lo relacionaba con otra parte de una nota que él comentaba para qué escribir. Dice, por supuesto, uno se pregunta si no es una tarea inútil la nuestra, eso de escribir fatigosamente, de atornillarse a una silla sin saber si vamos a trascender ese acto individual y llegar a un público. A veces ocurre que las ganas de escribir son como una enfermedad y uno escribe para curarse. He dicho muchas veces que yo no escribo la historia, sino las historias de las gentes, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Podría decirles más. Creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va y quiere que algunas cosas de alguna manera permanezcan. Y ahí, ¿no? En relación a esto del río. Bueno, si todo va a cambiar, yo no me quiero aferrar, pero quiero que hay algunas cosas que tienen que permanecer. Las historias de los hombres, las historias de personas concretas. Y que eso es un poco su obra, ¿no? Que permanezca eso en estos cambios. Pero, digo, me parece importante esto de que permanezcan las historias de esos hombres, no que permanezca yo. Sí, ¿no? sí, Ahí claro. hay una diferencia importante. No es, Total. quiero que me recuerden a mí, a Haroldo Conti. Quiero que recuerden las historias de esto que está acá en mi escritura. Y eso me parece tremendo porque sobrepasa la idea de la individualidad del escritor que quiere trascender, digamos. Total. También cortito, un poco sobre esto también para sumar un poquito a esto que decía. Dicen sobre Haroldo Conti, dicen, como han señalado diversos autores que analizaron su obra, muchos de sus relatos y cuentos se caracterizan por ser puro clima, sin demasiados picos ni deslumbramientos. En ellos no ocurren grandes sucesos. En buena parte de su literatura lo que hay es una forma paciente de construir tramas narrativas que transcurren en lugares, espacios característicos de la escritura cotidiana. De la escritura kantiana, perdón. Los pueblos de provincia, los ríos, los andenes, los caminos cuyos protagonistas son vagos, niños, delincuentes, ancianos y marginados.
que también es un poco esto, cómo él iba sumando, esto es algo que también se reiteraba en las lecturas que fui haciendo, cómo él iba sumando personajes a sus paisajes. Sus paisajes eran Chacabuco y el río se convirtió en uno de sus grandes paisajes, digamos, para armar estos climas donde sucedían estos acontecimientos pequeños de estos personajes, digamos. Sí, total. ¿Te parece que volvamos a escuchar una reflexión de Haroldo Conti? Para mí es una especie de fatalidad, y lo digo sin hacer literatura. No me siento especialmente feliz cuando escribo, me cuesta escribir, me cuesta bárbaramente. Yo creo que para mí es una sustitución de la aventura a veces. Cómo no puedo viajar, cómo no puedo trepar a una montaña, cómo no puedo navegar, bueno, todo eso lo hago a través de la literatura. E inclusive alguna vez dije que hago una literatura de forastero. Ese hombre que se siente tironeado, por un lado por la patria chica, el pueblo, y por el otro lado, no tironeado, sino sometido y obligado a estar en Buenos Aires. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede hacer el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Si he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país, de toda manera aún en esa soledad emergerá. Bien, ahí estaba otra de las reflexiones de Haroldo Conti, esta de la tensión entre su pueblo chico, el país chico y Buenos Aires, pero sobre todo lo que dice al final, esto de la suprema obligación de escribir incluso mejor que el adversario, sí, ¿no? Que me parece tremendo. Y después dice algo de... estamos haciendo belleza, ¿no? Dice algo así como, bueno, sí, construir, hacer belleza. Y que lo político emergerá, no como algo impuesto, que es algo que hemos charlado en infinidad de invitados, invitadas de este programa. La idea de si la literatura es un panfleto y tiene que decir directamente su postura política o si emerge, como dice Haroldo Conti. Que ahí me parece que cuando hablemos un poco de si llegamos con el tema de la prohibición de su cuento, digo, emerge a pesar de que no dice nada. Ahora lo podemos ver. Yo traje algo que dice en una entrevista, le preguntan, hay una polémica muy actual acerca de la condición del escritor. ¿Se considera un trabajador? Le preguntan a Haroldo Conti. Y él dice, sí, acepto ese término. ¿Aún en esta sociedad burguesa? Y él dice, y claro, y creo que un trabajador no tiene privilegios en mérito a la función que cumple. Niego esa aureola, esa condición de aristócrata con que se han revestido muchos escritores burgueses. ¿Qué diferencia hay entre lo que hacía mi abuelo, que era carpintero, o mi padre, un tendero y vendedor ambulante, y lo que hago yo? Mi abuelo manejaba el serrucho y la garlopa. Yo manejo mi máquina de escribir, mis ideas y un lenguaje. Ni siquiera estoy exceptuado del esfuerzo físico. No quiero que mi oficio me destaque o jerarquice. Como dice Mario Benedetti, no hay prioridades para el escritor. El único privilegio al que puedo aspirar es que algún día mis compañeros albañiles o mecánicos me reconozcan como a uno de los suyos. Y así como alguien podrá decir, mi orgullo es ser albañil, yo diré, mi orgullo es ser escritor. El de construir historias tal como el albañil construye sus casas. Nada, me pareció tremendo, sobre todo, bueno, la postura de, bueno, me considero un trabajador como cualquier otro, y cómo lo ve. Incluso después en la nota profundiza en, bueno, por qué si hay un sistema que me oprime, en cómo me oprime a mí como trabajador, y dice, bueno, yo tengo que dejarle tanto porcentaje a la editorial, no manejo cómo son las publicaciones, cuántos libros se venden, cómo es. Digo, incluso así también me están explotando como trabajador. Y esto del final de mi único privilegio, o sea, no quiero la aureola, esto de, bueno, me paren arriba de un pedestal, pero sí el único privilegio es que otro trabajador me reconozca como trabajador, como un par. Es tremenda la postura de Haroldo Conti como escritor. Sí, sí, total. Yo tengo ahí un poquito sobre, como para también otra charla que él tiene con Roberto Cuervo en una entrevista que le hace, donde habla, mira, justamente habla de Roque Dalton, que fue nuestro último programa, fue sobre Roque Dalton, ¿no? Sí, total. También. Y donde habla de esta condición de escritor y militante político, ¿no?
Dice, a quienes como ustedes buscan una literatura objetivamente revolucionaria y realmente operativa, funcional, a favor de los intereses mediatos e inmediatos de las clases revolucionarias, para usar las palabras de Roque Dalton, dice, esta obra literaria insuflada de individualismo resulta que con más evidencia que para nosotros es una expresión de la pequeña burguesía. Así todo yo la considero una literatura pre-revolucionaria, o mejor, porque eso no quiere decir nada o quiere decir mucho, para-revolucionaria. Porque sin llamarse a engaño sobre una realidad que no existe, nos desnuda por partes, descubre las confusiones, limitaciones y frustraciones de un país que todavía no se ha encontrado a sí mismo y que solo a partir de ahí, cuando toque fondo, podrán arbolar las mismas banderas que levantaron ustedes y alumbrar un día nuevo para un hombre nuevo, dice en esta entrevista con Roque Dalton, donde fui rescatando algunas frases, ¿no? Donde también me parece interesante cómo hace un desglose de esta literatura prerevolucionaria, pararevolucionaria y la literatura esta que debería surgir para un hombre nuevo, ¿no? Que me parece también súper interesante cómo lo va amasando y pensando, ¿no? Y también me gustaba que traiga a Roque Dalton, que justo había sido el poeta anterior. El invitado anterior. Lo último que quiero sumar yo, por lo menos de esta parte, no tiene que ver tanto con la política, pero sí con cómo escribía, ¿no? Cómo iba pensando. Dice, ¿cómo llega a saber si el tema se convertirá en un cuento o una novela? No aparece el tema. Y Haroldo Conti, bueno, ¿cómo es cuento o novela? Y él dice, no lo sé realmente, pero lo intuyo. Sé instintivamente cuando un tema da para un cuento y otro para la novela. La cosa es inapelable. Si una cosa se me da para cuento, es inútil que la fuerce como novela. Son técnicas totalmente distintas. Incluso mi estado de ánimo es totalmente distinto cuando escribo una novela. La novela es como una vida que tengo que vivir. En cambio, si un cuento no lo escribo inmediatamente de una vez, se me madura interiormente y después no me dice nada. Ya me lo conté a mí mismo y ya no lo sé contar de otra forma. Se me maduró demasiado, se me pudrió. Tengo que estar 2 días sobre la máquina y el cuento sale. Me gustó esto de me lo conté a mí mismo, ¿no? Como la voz interior que le cuenta el cuento y de repente ya no lo puede contar de otra manera y se le pudre. Y después eso, ¿no? Como el ser humano como árbol, ¿no? Como, bueno, tengo un fruto y se maduró tanto que se terminó pudriendo. Lo tengo que cortar y sacar el momento, claro. Me parece la imagen de los cuentos y las novelas como frutos, los cuentos sobre todo en este caso, como frutos que hay que cosechar, me pareció hermosa. Sí, total. ¿Querés que tengo, por último también ya para ir cerrando, tengo algunos fragmentos de cómo la CIDE en su momento lo investigaba su literatura, y cómo la catalogaba para poder censurarlo y perseguirlo, efectivamente. Aparte, también, si no recuerdo mal, desaparece muy a inicios de la dictadura. Sí, el 5 de mayo del 76. O sea, ni siquiera tenía 2 meses empezada la dictadura. En un momento, esto también, leía en algún momento que estaba en Perú, le dicen que no vuelva y él decide volver porque dice que su lucha tiene que ser acá en Argentina. Que no va a quedarse. Ya le habían dicho que se exilie, que se vaya. Había viajado a Perú para presentar su novela o algo por el estilo, para dar una charla y le dicen que no vuelva y él insiste en su militancia acá en el país. Yo rescaté algunos fragmentos que aparecían, aparece completo, está el documento completo. Dice, apreciación, propicia, esto es sobre la novela Mascaró. Propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales marxistas tendientes a derogar los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. Eso decían en su momento. Y las conclusiones dicen, el presente libro, cuyo autor es Haroldo Conti, presenta un elevado nivel técnico y literario. Me encanta, porque te juro que me da hasta gracia porque realmente hay un halago hacia su escritura, pero bueno, políticamente la consideraba marxista. Presenta un elevado nivel técnico literario, donde el mencionado autor luce una imaginación compleja y sumamente simbólica. Como se dijo en un principio, la novela es muy simbólica, contada además en tono épico, no definida en sus términos, pero con significados que dan lugar a pensar en su orientación marxista.
apoyada por la editorial Casa de las Américas de La Habana, Cuba. Sí, podría ser parte de una tesis. Sí, alguien total, analizando la obra, digamos. Total. Si bien no existe una definición terminológica hacia el marxismo, la simbología utilizada y la concepción de la novela demuestra su ideología marxista sin temor a errores. Ahí es lo que decía yo, emerge de todas Exacto. maneras, digamos, la ideología de Haroldo Conti. Exacto. En este caso, bueno, lo veían desde la lectura sí. de la represión, pero bueno, emerge de todas maneras. Sí. Con tal motivo, la obra analizada atenta contra los principios sustentados por la Constitución Nacional y por ende la Ley 20.840 por la que se propone la calificación de punto A, termina diciendo, ¿no? Que no sé qué será punto A, la verdad que no lo investigué, digamos, pero bueno, esta lógica. Pero me resultaba como muy interesante también cómo veían desde el lugar de censores y desde el lugar de perseguidores políticos de Haroldo Conti, su nivel, digamos, como escritor, nivel técnico literario, digo, un elevado nivel técnico literario, con grandes pasajes de imaginación, digo, como que hay algo ahí que uno, si uno lo saca de contexto, casi que rescatan la figura de Haroldo Conti como un gran escritor, ¿no? Sí, sí, total. Lo último que tengo yo para sumar, le preguntan, ¿le hace feliz escribir? En absoluto. Es un gran dolor, un gran esfuerzo, inclusive físico. Me crea problemas personales de relación, me vuelvo huraño, fastidioso. Escribo porque no tengo más remedio. Escribo o me muero. Es como estar embarazado, supongo. Después uno pare y se acabó. Se siente mejor, más aliviado. Nada, también para sacarle el romanticismo, a que siempre escribir es algo cómodo y hermoso. Nada, nos parecía en este contexto rescatar la voz y la persona de Haroldo Conti para pensar el contexto, para pensar un montón de cosas y nada, teníamos como algo para ir cerrando. Sí. Antes de eso, voy a leer, ahora que estamos con este concepto de libertad apropiado por una de las figuras políticas actuales. Digo apropiado porque hay un pensamiento sobre la libertad que no nos pertenece a todos, digamos, pero a veces se apropian de una palabra y la utilizan de una manera única. Y dice Haroldo Conti en un momento, no amo la libertad en abstracto. A veces inclusive hay que sacrificar la de uno y las de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Me parece también súper interesante para pensar esta idea de libertad en abstracto y la libertad, a veces hay que sacrificar nuestra propia libertad por un bien social mayor que es común a todos, ¿no? Sí, total. Si no, terminamos pensando en la libertad individual, que es la que habla esta figura política nefasta que no quiero ni nombrar. Por eso digo figura política. Y sí, ahora sí, para terminar, dice, la vida de un hombre es un miserable borrador, un puñadito de tristezas que cabe en unas cuantas líneas. Pero a veces, así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad, un minuto de la vida de un hombre es una luz deslumbrante. Fundación. Como quien dice, anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras, otros sueños sin dolor y sin muerte. Como quien dice nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente. Hay en el desierto un amor abandonado. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Bloque 3 de Gestos Erróneos. El bloque que espera Mirta Legrand en su mesa. ¿Qué pasó, Dipa? No sé, me acordé de Mirta Legrand, de su mesa, y digo, bueno, este bloque lo debe esperar Mirta Legrand, esa vieja.
No puteo porque no puteamos no puteamos mucho en este programa. No, muy poco. De hecho, la vez que hemos puteado nos hemos mirado como diciendo, yo he puteado alguna vez. Sí, yo también me acuerdo de una vez y nos miramos. Bueno, último bloque. Sí. Bloque que comienza preguntándose, y se lo pregunta el bloque, ¿qué leíste y por qué, Palito? Bien, leí un poema llama Fundación de Susana Tenon, invitada de este programa, creo que este año o el anterior, ya no recuerdo. Si alguien quiere escuchar el programa de Susana Tenon lo puede buscar en Spotify. Lo elegí por esto de inventemos palabras, nuevas luces y juegos. Esta idea de inventemos una vida nuevamente. Y me hizo acordar mucho a la creatividad, ¿cómo decirlo? La actitud creativa y de renovación que tenemos que tener constantemente para enfrentar a ciertos monstruos que quieren venir a arruinar la vida. Porque acá finalmente dice, inventemos una vida nuevamente, ¿no? Y nada, me quedé pensando mucho en eso, en este contexto tan complejo y tan cercano a las elecciones generales. El miércoles que viene tendremos un panorama un poco más claro y podremos charlar desde otro lado, quizás. No cambiando nuestra posición y nuestra postura. Jamás. Pero sí pensando, bueno, qué cosas... Digo, cómo constantemente tenemos que estar renovándonos, pensando en nuevas palabras, nuevas formas de vida. Porque esos monstruos cambian, ¿no? Como los hemos visto de diferentes maneras. Sí, claro. La idea, la búsqueda siempre es la misma, pero cómo esos monstruos van cambiando y se van transformando para ir como cortando la reproducción de la vida, ¿no? Quiénes somos, a dónde vamos, cuáles son nuestros derechos, cómo vamos por una sociedad más justa, como decía Haroldo Conti. Y nada, lo traje por eso, porque esto de Susana Tenon invitándonos a crear nuevas palabras, una nueva vida, me hizo pensar mucho en ese contexto. Y me parecía que estaba bueno nuevamente charlarlo antes de las elecciones, que es el lugar donde tenemos además para charlarlo, ¿no? Bueno, interesante que esto no estuvo ni planeado ni planificado, porque no solemos contar qué es lo que vamos a leer. De hecho, nos enteramos en este momento, pero digo, hay algo de que el poema de Paul Eluard terminaba también luchamos por la vida. Sí. Digamos, hay algo de la lucha por la vida, de reinventar la vida de Susana Tenon, que se ve que nos moviliza en este momento de alguna manera, ¿no? Que tenemos que tener una lucha fuerte por la vida, por nuestros derechos, sí, básicamente, y por nuestra memoria, ¿no? Sí, totalmente. Así que nada, esa es nuestra mirada hoy y que seguiremos sosteniendo el miércoles que viene, los 3 erróneos, pero no lo queríamos dejar de nuevamente posicionarnos ante este contexto. Así que nada, veremos qué pase el domingo. Jamás. Este programa seguirá siempre siendo una mariposa filosófica a veces y una trinchera literaria, sobre todo contra los operadores del olvido, ¿no? Eso siempre, no lo vamos a dejar de hacer nunca. ¿Te parece que vayamos a los saludos? Vamos a empezar con los saludos. Vamos a enviarle un saludo a Ediciones del Chapaleofú, que en el año de su aniversario número 27, como hemos señalado, está siempre a tu disposición para consultas sobre tus futuros libros, trabajos de edición, corrección y demás. La consigna de Ediciones del Chapaleofú es más libros para ser más libres. Animate a publicar. Por otra parte, citando a Gestos Erróneos, citando a este programa, o sea, uno va y nos cita. Hola, Gestos Erróneos. Sí, lo que sea, o puede citar alguna frase, tal vez. Esto escuchó en Gestos Erróneos. Tendrás importantes descuentos en los libros de tu interés, la mayoría relacionados con los principales temas históricos de la ciudad, incluyendo temas bien populares como deportes, fiestas bailables, carnavales antiguos y afines. En otro orden de cosas, Ediciones de Chapaleofú y Centro Cultural Chapaleofú adhieren a la grata noticia que llega desde el Club de Escritores de Tandil respecto de la obtención de un local de la Casa de Cultura de Belgrano y Rodríguez para las reuniones de la comisión directiva y comisiones. Se inaugurará mañana jueves en una reunión a partir de las 18. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué alegría! ¡Qué notición ese! Hermoso, hermoso. Así que bueno. Es difícil tener un espacio donde reunirse. Así exacto. Bueno, si hay picadita,
¿Quién te dice? Sí, escritores y escritoras. Claro, escritor y picadita, hermoso. Ya está, perfecto. Así que bueno, nos alegramos mucho por Sí, obvio. por el Club de Escritores que nada, ya vienen avanzando. Nos venimos sabiendo de ellos, ellas desde el nacimiento. Exacto, así que nada, viene avanzando de manera muy grata, así que nos da mucha alegría de la existencia de este Club de Escritores de Tandil, así que les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Ediciones del Chapalefú y recuerden, citan gestos erróneos y tienen descuentos en los libros de Ediciones del Chapalefú. Bien, perfecto. Se me apagó el teléfono, así que esto va de memoria e inventado. Le mandamos un gran saludo al Dani y al Tati, que llevan adelante la librería La Bullanga, que es una librería de editoriales independientes, que junto con la Biblioteca Salceda, que está pegadita ahí, hacen talleres, seminarios, se encuentran a leer, hay un club de lectura y demás. Es una editorial para nosotros, es una librería para nosotros compañera, que está ahí abajo de Los Tilos, en Avenida Colón 1479 para ser exactos, ahí en la sede del Club Ferro. Tiene un montón de descuentos con la cuenta DNI, con diferentes tarjetas, con los que vos podés ir y adquirir los libros, que son hermosos, siempre libros nuevos y que van renovando el catálogo. Además venden discos, cassettes y vinilos. Pero además nosotros tenemos una palabra clave que vos la decís y te hacen un 10% de descuento en tu compra. Y la palabra clave de esta semana es... Mascaró. Mascaró. Mascaró en honor al último libro de Haroldo Conti. Mascaró, el cazador americano, que salió en 1975, la novela de Haroldo Conti. Vas a decir Mascaró, te hacen un 10% de descuento, se acumula a los descuentos de otras tarjetas, de la cuenta de DNI y demás. Así que aprovechen el descuento. No me acuerdo porque si hay, no sé, 35% en cuenta de DNI, te queda casi a la mitad de precio el libro. Casi a la mitad de precio. Ojo. Se lo dijimos. Aprovechen. No sé, es la mejor. Este programa incita a la escritura y a la lectura. Es lo único que incitamos. Y, por supuesto, a la conciencia política. Exactamente. Gente. Y a la memoria. Y a la memoria. Se me apagó el teléfono. Igual no tenía ni un saludo. Nadie me saluda. Loco, nadie me saluda, viejo. Tenías todos los saludos. Yo le iba a mandar primero un saludo a Nico. Nuestro oyente del Bolsón, amigo también de muchos años, hemos hecho obras juntos allá en Buenos Aires. Lo voy a ir contando, voy a ir desglosando nuestra amistad con Nico a medida que pasen los programas, así que si querés saber más, ante cada saludo, escuchá los saludos. Que el miércoles pasado, cuando no estuvimos, me mandó un mensaje, yo diría que casi preocupado, diciendo ¿qué pasó que no salió hoy el programa? No sé si era preocupación o amenaza. Porque también el qué pasó puede ser un inicio de amenaza de ¿qué pasó? ¿Qué pasó que hoy no sale el programa? Mirá que se arma acá en el Bolsón, Se arma acá en el Bolsón, ya armamos ya quilombo, estaban por tomar la plaza, me dijo el municipio, porque no sale el programa. Así que bueno, nada, yo le dije tranquilo, Nico, no pasa nada, estamos todos bien. Así que bueno, nada, muy, muy felices de que nos pregunten. Y acá para que tenga un mensaje muy bonito de María Gabriela que dice: vamos entrando a Capital en auto con Rafa, Fedra y Laura, oyentes nuevos. Vamos. Así que le mandamos un fuerte saludo a María Gabriela, pero también a Rafa, Fedra y Laura, oyentes nuevos. La autopista hasta las manos y unos gestos erróneos para acompañar el momento. Perfecto. Qué belleza, la autopista hasta las manos. Eso no tanto, pero bueno, por lo menos vamos amenizando el viaje. Y acá dice Polo. ¿Quién? Polo, el papá de Palito. Mirá, qué grande. Dice: hola, hoy los estoy escuchando, saludos para los tres. Se lo había mandado a Darío. Pero bueno, como se le apagó el teléfono, me lo acaba de mandar a mí. Viste que ya te dije que había ahí un mensaje. Ahí va a llegar un mensaje. Yo sabía. Así que le mandamos un fuerte abrazo al querido Polo, que ayer vimos una foto inquietante de él. Inquietante, una foto hermosa. Así que nada, queremos acá, que somos una especie de familia alternativa que tenemos acá, nosotros tres, somos una especie de familia alternativa. Entonces queremos mucho a los padres, madres, mapadres entre nuestros, y nos acompañan mucho, ¿no? Tendríamos a la crítica de Juan César, Polo, que a veces nos mandaba fotos de Raúl César. ¿Qué dije Juan César? Sí. Pero la crítica de Raúl César no está llegando. No está llegando, así que también le vamos a mandar una amenaza a Raúl, porque así los tratamos en esta especie de mafia familiar.
Así que nada, le vamos a mandar una amenaza hermosa a Raúl, que si no nos manda una crítica pronto, le vamos a ir a hacer un asado vegetariano y a abrazarlo mucho. Así que necesitamos una crítica. Si no, Puedo nos va a contar una tener que anécdota bancar. muy cortita, muy Por rápida. favor. Estaba parado, sentado en una esquina esperando, porque llegué muy temprano a mi clase de yoga, entonces me senté en la esquina a esperar para no tocar el timbre antes. Y se nota que estaba con la mirada perdida porque escucho que alguien me dice, tranquilo, que no va a pasar nada. Y levanto la vista y era Raúl César. Y claro, cuando me dijo eso, me di cuenta que yo estaba mirando un punto fijo, totalmente perdido, pensando en un montón de cosas y problemas. Pero me vino muy bien el... Tranquilo, que no va a pasar nada. Y fue como, tenés razón. Tenés razón. bien. Y me salvó la mañana con Ves eso. que es como un padre. Claro. También. Así que bueno, estamos muy contentos. Néstor y Paola, Raúl César, Polo, Ledesma, Catita. Están todos. Todo. Así que nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Este programa fue llevado adelante por Facundo y Paola, por mí que soy Darío Ledesma, Parito, en la operación técnica y selección musical Gaby César. Y nos vamos con una reflexión del invitado de hoy con respecto a la libertad. Ya que estamos hablando tanto de la libertad, bueno, vamos a ver qué opinaba el invitado del día de la fecha, el querido Haroldo Conti. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar o una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si ellos creen en la libertad, pero de todas maneras practicarla, ¿no? Que es lo que importa, creo. ¿Qué es para vos? Ahora no amo la libertad en abstracto como podría ser Vargas Llosa, ¿no? Y ya entramos en el terreno político. ¿Te das cuenta? En fin, yo creo que a veces inclusive hay que sacrificarla, la de uno y a veces la de los demás, desgraciadamente, por un bien social mayor. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo de Ediciones del Chapaleofú y Librería La Bullanga.